Buenas, me complace dar inicio a este nuevo proyecto de podcast, Desarmando el Clip, en el que digamos abarcar diferentes temas. Por ejemplo, hoy tenemos un invitado muy especial, profesor Víctor. Víctor, no sé si le gustaría presentarse, quién es usted, dónde ha trabajado, su recorrido. Bueno, buenas tardes. Primero de todo les agradezco a los cuatro integrantes del proyecto la invitación, porque lo honro mucho a uno, honestamente, que lo tome en consideración para discutir temas de este tipo. Mi nombre es Víctor Sánchez, soy profesor de Historia en la Centro Universitaria de Alajuela desde hace 5 años y graduado en la carrera de Historia en la Universidad de Costa Rica. También egresado a la maestría académica en Historia de la Universidad de Costa Rica. Y me he concentrado en estudiar temas relacionados a la sociedad, la cultura, la economía y el ambiente. Tengo mucho interés también en los temas de tipo cultural y su relación con la política, entonces este es un tema sumamente estrecho o relacionado con eso. Perfecto. Bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que serían los temas centrales alrededor del podcast. Comenzando por lo que es el neofascismo, que es como la versión moderna del fascismo clásico, que surgió con la caída del mismo, del fascismo de Mussolini y Hitler a mediados del siglo XX, ¿verdad? Entre 1945 y 1946. Su cuna estuvo en Italia, al colapsar el régimen de Mussolini, y digamos sus antiguos seguidores formaron lo que fue el primer partido oficial neofascista, el Movimiento Social Italiano, y que se expandió posteriormente principalmente en Alemania y lo que fue Europa occidental. Entre sus principales características está el ultranacionalismo, la xenofobia y el racismo, los líderes populistas, toda esta idea del anticomunismo y el rechazo al liberalismo, y también digamos sus discursos de odio y las teorías conspirativas, ¿verdad? Seguido por lo que es la ultraderecha. El primer concepto de derecha surgió durante la Revolución Francesa en 1789, y el concepto ya moderno de lo que es la ultraderecha nació a finales del siglo XIX, también en Europa, principalmente en Francia e Italia. Digamos, su nuevo auge se dio en el 2010 con su surgimiento en foros de redes sociales, ¿verdad? Y entre sus características principales tiene relación con lo que es el neofascismo, como es también pues la xenofobia y el racismo, es el nacionalismo excluyente, también lo que es el populismo, que muchos de sus políticos se posicionan como los salvadores de una raza diferente, ¿verdad? Una raza más pura. También la conservación de lo que son los valores tradicionales y el conservadurismo, así como el antiglobalismo, que desconfían de lo que son organizaciones internacionales como la ONU o la OMS. Estos dos conceptos se relacionan muchísimo, principalmente por sus características, ¿verdad? Como se vio, como es la xenofobia, el racismo, los discursos populistas, y esa idea de pues crear como una raza diferente, ¿verdad? Esa división de la población, de lo que es una raza más pura y pues las demás, ¿verdad? También es importante saber que el neofascismo es parte de la ultraderecha, mientras que la ultraderecha es más como un paraguas y tiene, digamos, como más divisiones de la misma, ¿verdad?
a pesar de también tener como un enemigo en común de lo que son el socialismo y el comunismo, y toda esta idea del progresismo actual, ¿verdad? Y eso sería. Bueno, ahora continuando con la dinámica que vamos a tener en el podcast, entonces vamos a presentar 3 noticias. Primero, en relación a las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina, luego con el reciente Honduras Gate, y luego cerramos con el contexto nacional. Entonces presentamos la noticia, imagen, video, y luego se hacen 2 preguntas alusivas al tema a tratar en el podcast y a la noticia en sí. Comenzando con el primer bloque, la primera presentación sería la de Argentina. Estas elecciones, como mencioné anteriormente, se dieron durante el año 2023, en el cual resulta electo Javier Milei con 55% de los votos. Se caracterizaron por una profunda crisis económica y un fenómeno de polarización. Su campaña estuvo muy apoyada a la hora de la difusión en un ecosistema digital, con plataformas como TikTok, Instagram y comunidades de streaming que sirvieron para canalizar el descontento y la frustración que tenía la juventud en cuanto a su rechazo a la dirigencia política tradicional. Durante esta campaña, cientos de jóvenes asumieron la labor incluso de promover su candidatura en redes sociales, especialmente en TikTok, que obtuvieron mensajes que fueron vistos hasta por 15 millones de personas. Entonces vamos a continuación a presentar el video publicado por Gestión Mundo, titulado ¿Por qué los jóvenes lo siguen? Milei arrasaría con el voto joven en Argentina. Libertario Javier Milei, candidato a la presidencia argentina, ha sacudido el escenario político del país. A sus 52 años, este diputado de extrema derecha cimentó su popularidad desde la televisión, donde fue panelista económico, y a través de las redes sociales. Allí ha cuestionado una casta política a la que califica de parasitaria y planteado propuestas polémicas que van desde dinamitar el Banco Central y dolarizar la economía hasta permitir la venta libre de órganos humanos. Su discurso ofuscado ha cautivado a muchos jóvenes en un país que atraviesa una aguda crisis económica. Vos ves que a tu mamá le falta plata, a tu papá le falta plata, viven puteando a los políticos que hay, y cuando un día ves eso de YouTube, le das play, empezás a escucharlo al chabón hablar, y es algo que te queda, porque este hombre es una... El chabón no te viene a querer, no te quiere tonto, como todos los políticos hasta el momento. El loco da charla de economía, te enseña. Como él mismo dijo un montón de veces, no quiere guiar corderos, quiere despertar leones. Y eso es algo que te llama, quieras que no. El voto joven no es menor en el país. 9,5 millones de electores de un total de 35 millones tienen entre 16 y 29 años. El sufragio es voluntario desde los 16 años y obligatorio a partir de los 18. Milei puede tener un aspecto despeinado, payasesco, celebrity, ¿no? Poco serio, pero les habla seriamente a los jóvenes. Los jóvenes sienten que les habla de cosas que les son significativas y al mismo tiempo tienen una gran dificultad para escuchar el discurso político clásico. Los expertos sostienen que la mayoría de los votantes del candidato libertario son hombres y aseguran que muchas mujeres lo rechazan porque ven en él una amenaza a derechos como el aborto o a las políticas contra la violencia de género. Uno de los candidatos, Milei, propone muchas cosas que van en contra, por ejemplo el derecho al aborto, en relación a la violencia de género, su mirada sobre el género, sobre las mujeres. Bueno, bienvenido. Bueno, eso sería como de parte del video, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, surgen las siguientes preguntas. Viendo como el papel tan importante que tuvieron las redes sociales y que tuvieron los jóvenes durante esta campaña, ¿cree usted que esas metodologías como la de Milei con la incorporación de redes sociales promueve el acceso a la información política y democratiza el interés público de los jóvenes o en su lugar simplifica demasiado la información? Bueno, hay distintas variables o aspectos que se pueden analizar en relación a la noticia y a la pregunta que haces, Melissa.
Uno de ellos es el desarrollo tecnológico, precisamente. Entonces, estamos en una era de sobreinformación. Y esa sobreinformación, uno podría preguntarse quién la lidera, ¿verdad? Es decir, a quién pertenecen las plataformas que divulgan la información de forma masificada, a través de las cuales pasa la información de forma masificada y qué filtros, valga la redundancia, filtran esa información. Lo que encontramos, como lo señala el caso de la noticia, como lo señalan algunos testimonios de personas entrevistadas en la noticia, y como lo podemos ver a lo largo del continente americano, incluso también para el caso de los Estados Unidos, es el cómo las redes sociales amplifican y potencian, funcionan como una especie de caja de resonancia de un discurso de malestar social. Es decir, la sociedad está molesta realmente, y está molesta, la gran pregunta es ¿contra qué? Lo normal es asociar el malestar a la política. Es decir, los políticos han fracasado, han fallado en resolver los problemas de las personas, pero hay que entender, ¿verdad?, que los políticos son parte de un sistema y un modelo económico, entonces solamente son quienes mueven al sistema, pero el sistema tiene un funcionamiento propio. En relación a eso, estas figuras como Javier Milei y otros se presentan como disidentes políticos, es decir, personas que no son políticos tradicionales y que vienen a hacer una nueva política o a resolver el problema. En ese sentido, dentro de otro nivel, si uno lo ve, los marcos de experiencias de los jóvenes son muy limitados, es decir, estamos hablando de personas menores de 35 años, cuyo marco de experiencias se empieza a construir a partir de la década del 2000, 2010, ¿verdad? Es decir, son personas que tienen 20 años de estar integradas a la política, o menos, y eso hace que hayan nacido un mundo que no conoce muchos debates acerca de las discusiones ideológicas, de otros modelos alternativos de sociedad, de otras formas de hacer política, sino que hayan conocido el modelo político que ha preponderado en América Latina en los últimos 40 años. En ese caso, entonces, lo que encontramos es que esta juventud solo conoce una forma de hacer política, es la política dentro del modelo de liberalización económica, y están hartos de esa política. Lo que no saben es que están hartos del modelo. ¿Para qué sirven las redes sociales y las plataformas en este caso? Bueno, se proyectan para enviar un discurso que, si ustedes lo ven, es un discurso que apela al individuo. Es decir, los individuos estamos hartos de que nos oprima el Estado. Entonces hay un aspecto dentro del fascismo que es central, y es el papel del Estado. El Estado debe ser el regulador de la vida en el fascismo clásico. El fascismo es un aparato totalitario, y esa totalidad es movida por el Estado. El neofascismo plantea una visión alternativa, donde el individuo, vean que ya no estamos hablando de la importancia de ser argentino, o lo que es ser argentino, o lo que es ser argentino puro, sino yo como argentino, es decir, yo como individuo, me siento oprimido, siento que mis oportunidades se limitan, y lo que ocupo es yo como individuo que alguien me instruya cómo liberarme de esa opresión. Vean cómo la opresión cambia, porque ahora se considera al Estado, desde el discurso de Milei, un opresor, cuando dentro del fascismo clásico el Estado era el instrumento que tenían que tomar los ciudadanos para liberarse, sino que ahora el ciudadano tiene que luchar contra el Estado. Entonces el neofascismo, a través de las redes sociales, como señalabas en la pregunta, simplifica el funcionamiento del propio Estado, de la realidad, de la complejidad de las relaciones de poder, y les da a los jóvenes un discurso, por decirlo así, o una narrativa sumamente digerida, no solo masticada, sino digerida, acerca de cuáles son los problemas que tienen, cómo resolver los problemas que tienen y quién les va a resolver los problemas que tienen. Es decir, no se necesita ser ciudadano ya. El ciudadano, dentro del modelo clásico, es una persona que es racional, que se informa y que decide. Vean que estamos aquí ante una ciudadanía, en este caso los jóvenes, que no tienen marco de experiencias para tener parámetros de cómo actuar, sino que se apegan a alguien que les está diciendo que ya hizo el trabajo por ellos, ya identificó el problema, ya encontró solución al problema, lo que hay que hacer es confiar en él ciegamente. Eso es fácil. Ok, ahora también, bueno, como se veía en el video, hubo como una brecha de género ante el apoyo a Milei, en donde los hombres tendían más a apoyarlo en comparación con las mujeres. También dentro de su discurso se vio el cierre del Ministerio de las Mujeres y críticas a la ideología de género. Entonces, ¿usted cómo analiza, verdad, esa relación entre el discurso antifeminista y las estrategias de captación de las nuevas ultraderechas y movimientos radicales? Okay. Sí,
Una característica que tienen los movimientos progresistas que se desarrollan en América Latina a partir de fines de la década de 90 y hasta inicios de esta década actual que estamos viviendo, es que estos movimientos progresistas no son necesariamente socialistas, es decir, no son necesariamente de una raíz marxista, sino que son movimientos de amplio espectro que están condicionados por distintos sectores sociales que construyen a través de sus movimientos nuevas visiones y alternativas de ciudadanía, entre ellos las mujeres. Estos discursos lo que hacen es fragmentar y romper las visiones tradicionales de la política, es decir, estamos hablando de tradicionalmente dentro de la política las mujeres no tenían cabida, y si tenían cabida era una cabida de segundo orden. Los movimientos feministas han reivindicado la posición de la mujer, el rol histórico de las mujeres y el papel importante de las mujeres en la construcción de la sociedad. Eso también tiene algunos aspectos subjetivos, y es que esta toma de conciencia de las mujeres y su acción hace que muchos hombres, principalmente personas que no han tenido acceso a oportunidades educativas y que además están marginalizados por el propio modelo económico, se sientan amenazados. Es decir, ¿qué hago yo si las mujeres son una amenaza, verdad? Es decir, ahora las mujeres se empoderaron, tienen puestos de empleo, tienen buenos salarios, ¿qué rol cumplo yo? Vean cómo hay un quiebre en los roles tradicionales de género, porque los hombres se quedan como en un limbo. Es decir, nuestro rol históricamente había sido proveer, pero ahora estas mujeres son capaces de proveerse solas. ¿Qué hacemos? Y además están denunciando también actitudes o conductas machistas, el abuso, la cultura de la violación, que están cuestionando, dentro de las cuales los hombres, si bien podían conocerla y no compartirla en términos prácticos, o sea, no practicarla, eran conscientes de ella y podían silenciar o hacer un pacto de silencio, ¿verdad? No cuestiono este orden. En ese sentido, entonces, esta reivindicación también de las mujeres al visibilizar esas prácticas pone entre la espada y la pared a los hombres. Decidan, ¿están dentro de este lado, ¿verdad?, del lado del progresismo, o están dentro de la sociedad tradicional que hemos conocido, la sociedad en términos de género o roles de género? En ese sentido, los sectores ultraconservadores han encontrado un campo muy fértil para que, a través del miedo de esas poblaciones ante estos cambios históricos, el miedo de esas poblaciones masculinas, potenciar un discurso que hable de estos movimientos progresistas como una amenaza a la sociedad. Es decir, se está subvirtiendo el orden social. Y ese orden social que se está subvirtiendo incluso se llega a caricaturizar, ¿verdad? Es decir, ciertamente han surgido unas nuevas luchas, como las luchas por la identidad de género y tal, y se extrapola toda la lucha feminista a la identidad de género para descalificar la propia lucha feminista. En ese sentido, entonces, claramente el neofascismo, que tiene una variante ultraconservadora, apela a prometerla, porque a la verdad que se le puede cumplir, a prometer el restablecimiento de una sociedad que defina nuevamente cuáles son los roles de género que se deben cumplir y por ende restablezca la posición que históricamente los hombres tuvieron y añoran tener. Ok. Ahora, bueno, continuando con el siguiente bloque. Continuando, voy a proveer un pequeño contexto de lo que es el caso del Honduras Gate. Este fue un escándalo internacional desatado tras la filtración de audios forenses que revelan una presunta trama de corrupción y geopolítica entre actores de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, así mismo como Nasri Arruda, el presidente actual, y la vicepresidenta María Antonieta Mejía, y en este caso también Javier Milei, el presidente de Argentina. La red se estructuró a partir del financiamiento de israelí para lograr el indulto por parte de Donald Trump al expresidente hondureño ex convicto Juan Orlando Hernández, pactando a cambio el control de infraestructura estratégica en Honduras, como la base militar en Roatán, y la inyección de fondos, incluyendo un presunto aporte de $350,000 de parte de Milei, destinados a crear granjas de desinformación digital y medios de comunicación encargados de orquestar campañas de desestabilización política y guerra cultural contra gobiernos de izquierda en la región como los de México y Colombia. Ahora les vamos a poner un video del canal Red América Latina. Seguro escuchaste hablar del Honduras Gate.
Pero más allá del nombre, hay una trama de dinero y redes sociales que salpica directo a la Casa Rosada. Para entenderlo, hay que conocer a Juan Orlando Hernández. Él fue presidente de Honduras. Terminó sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. Pero Trump lo indultó 2 días antes de la elección presidencial hondureña. Ni bien salió, Hernández se puso a armar una central de inteligencia digital en Estados Unidos para atacar a gobiernos de izquierda. Es responsable al presidente de la FURA que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Esa es la clave, $350,000, posiblemente de la tuya. Según la investigación, Milei no solo banca la idea, sino que puso la plata para montar este equipo de periodismo, coordinado por el equipo de Trump. Pero no es para dar noticias, es para armar una fábrica de trolls y noticias falsas. El objetivo de Joe y Milei con esta inversión es extirpar el cáncer de la izquierda en Latinoamérica. El dinero se estaría usando para financiar campañas sucias contra Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia. Básicamente, los audios muestran a un Milei que pasó de los gritos en los actos a poner dólares para influir en las elecciones y la estabilidad de otros países, usando a un narcopresidente como Hernández como operador logístico. En limpio, el Honduras Gate no es un problema de Centroamérica. Es la prueba de una caja de plata argentina destinada a una guerra digital transnacional. Una alianza entre el poder de Trump y Netanyahu, la operatividad de Hernández y la billetera de Milei. Compartí este video. No dejemos que use la guita de la gente para financiar campañas sucias. Bueno, ahora ya en base a todo el contexto de lo que es el Honduras Gate, ¿cree usted de qué manera las revelaciones de este Honduras Gate demuestran el uso de medios digitales transnacionales y granjas de desinformación como herramientas de guerra política? Sí, vamos a ver, incluso entra dentro de una dimensión más amplia, como señalabas Alejandro, de lo que es la guerra en el siglo XXI. Si ustedes ven, las guerras en el siglo XXI no necesariamente se libran ya en campos de batalla con miles de personas, ¿verdad? Un ejército, sino que tienen distintas dimensiones. Una de ellas es la guerra a través de medios digitales y a través de la información, o más bien la desinformación, en lo que se ha formado una cultura de la posverdad. Estamos hablando de medios que tienen alcance masivo, medios que pueden ser altamente manipulados, medios que pueden construir nociones o representaciones de la realidad evidentemente alteradas y que funcionan en virtud del capital, es decir, de los intereses económicos. Entonces, tenemos un modelo que tiene unos intereses económicos que potencia los medios digitales para imponer sus intereses económicos y quien está orquestando todo eso son élites políticas a partir de sus intereses económicos. Entonces, evidentemente, como señalabas, los medios digitales o el desarrollo tecnológico ha sido instrumentalizado como una forma de agilizar los procesos de guerra sucia en cuanto a la información, ¿verdad? Es decir, hemos pasado de la propaganda en la prensa, hemos pasado de la propaganda en panfletos, hemos pasado de la propaganda hablando en la calle a una propaganda que está tan personalizada, que está tan... Es decir, es tanta la cantidad de información que es imposible, uno, no verlo, y dos, procesarlo. Es decir, no se puede analizar tanta información, lo que conlleva a lo que algunos teóricos o sociólogos han llamado el enjambre, como el filósofo Byung-Chul Han llama. Es decir, un estado de convulsión, como ver un panal de abejas, ¿verdad?, que está alterado, donde la población no tiene herramientas cognitivas, mentales, para procesar esa cantidad de información y distinguir lo cierto de lo falso. Y eso potencia entonces estos procesos de guerra sucia contra cualquier rival político, ¿verdad? Especial si yo soy quien controla los medios digitales, si soy quien controla el capital. Entonces, esa es una característica precisamente del neofascismo. Hay un documental muy interesante de Netflix, ahí les paso el nombre luego porque no me acuerdo, que habla de cómo incluso la campaña presidencial de 2016 en los Estados Unidos fue decidida a través de las redes sociales y plataformas como Reddit. Entonces, evidentemente, en pleno siglo XXI, las plataformas digitales son determinantes para decidir la elección y que nos habla de algo contra lo que atenta de por sí el fascismo en su forma clásica o en su forma postmoderna, que es la democracia. Es decir,
cómo poder vivir en sociedades democráticas cuando la información, cuando la verdad está siempre trastocada por los intereses económicos a través de lo digital, ¿verdad? Y dado que se observa un marcado silencio, una cobertura casi nula en los principales noticieros y cadenas de televisión tradicionales de la región, además de la mención de hacia las franjas de desinformación, ¿qué papel cree usted que han jugado las redes sociales y el periodismo independiente digital como los únicos canales que rompen este silencio informativo? Sí, como señalabas, o sea, es sorprendente, bueno, impactante más que sorprendente, honestamente no sorprende, pero sí choquea. El ver cómo los medios tradicionales no se posicionan ante estas cosas. Y no se posicionan precisamente porque esos medios son conservadores, no necesariamente ultraconservadores, son conservadores en términos de empezar a visibilizar estos aspectos, es darle la razón a movimientos, principalmente de lo que se denomina izquierda, que históricamente han denunciado estas prácticas. Entonces es como decir, hoy en pleno siglo XXI denunciamos lo que hace 50 años nunca denunciamos, lo que hace 20 años no denunciamos, lo que hace 30 años no denunciamos. Es darle la razón a la verdad histórica, es decir, que siempre se han orquestado planes contra cualquier movimiento alternativo en América Latina. Sobre los medios independientes, son fundamentales para la salud de una democracia. El problema de los medios independientes no es de tipo informativo, sino en cuanto al apoyo y ataques que reciben. Es decir, cómo sostener un medio independiente, porque ¿quiénes sostienen al medio? Es decir, son muy pocas personas, redes muy pequeñas de personas, y además, ¿qué alcance tiene el medio? Cuando sabemos que en las plataformas digitales hay un algoritmo que oculta información y privilegia otra información para que aparezca. Entonces, casi que esos medios hay que buscarlos. Es decir, yo los conozco esos medios porque los busco, pero no es como que me salgan por el algoritmo en YouTube o en Instagram, ¿verdad? Que son las redes que principalmente uso. Y entonces uno lo que se pregunta es, ¿y la gente que no conoce los medios, que no tiene conciencia de toda esta disputa ideológica y que se está dando, cómo podría buscarlos cuando ni siquiera sabe que es necesario buscarlos? Pero sí son importantes. Bueno. Ok, ahora profe, pasándole digamos como a un nivel más nacional, me gustaría mostrarle unas fotos de Gloriana Ximena, publicadas el 8 de mayo pasado por el Traspaso de Poderes, que digo, o sea, lo dejan a uno tipo reflexionando, porque cómo el poder de una imagen puede impactar tanto, o sea, cómo nos puede transmitir tanto. Entonces, me gustaría que enseñárselas. No sé si las habrá visto antes, supongo que sí. Sí, los había visto. Y fueron chocantes, evidentemente. Tan chocantes que, perdón, Fabián, uno estaba se pregunta si en su momento si eran IA. Y después se da cuenta que no eran IA y dice, estamos peor. Aquí, digamos, aquí tengo las imágenes completas, profe, digamos, y es ver varas como el símbolo, la bandera confederada, de que, digamos, un ejemplo, yo solo lo he visto en películas y así, y literal era como, siempre era como personaje loquito, o varas así, y o sea, hay un ejemplo, ver eso, que eso también está reflejado, tipo acá en Costa Rica, es como impactante, y ver, por así decirlo, de qué grupos de personas vienen, o sea, también es como hacia dónde está yendo, digamos, el país. Claro. Entonces, digamos, lo que le quería hacer primero una pregunta es, ¿cree que las oposiciones constantes a los comentarios ofensivos, discriminatorios y violentos puede hacer que las personas los comiencen a normalizar? Un ejemplo, y usted vio el caso cuando el presidente fue a votar, de que el maestro se estaba burlando de las demás personas, y o sea, si así es el líder político, por así decirlo, de que se espera de los demás. Sí, entonces tu pregunta va relacionada. Mi pregunta es eso, digamos, que si usted cree que, digamos, la exposición constante a los comentarios así ofensivos y a las burlas, ¿usted cree que llega a normalizarlo la población costarricense? Sí. Hay algo que se denomina la ventana de Overton. La ventana de Overton habla de el punto máximo de aceptación que tiene una sociedad a un tema o a un comportamiento. Entonces, lo que plantea el supuesto de la ventana de Overton es que hay una serie de temas que siempre están como encajados en ese espacio, y cada vez la ventana se puede correr a una tolerancia mayor a temas más graves. Pongámoslo de esta manera: hace tal vez 10, 15, 20 años escuchar a un presidente decir una palabra soez
era algo que generaba un shock. Es decir, la sociedad costarricense le generaba shock, era algo desagradable. Sin embargo, y sabemos que es lo común, es decir, uno ve esas prácticas. Eso hace que ese marco de tolerancia o ese espacio de tolerancia a estas prácticas se vaya corriendo, es decir, cada vez se haga más tolerable e incluso vaya abriendo espacios a prácticas que normalmente habrían sido desechadas o cuestionadas o visto como inaceptables y hoy se normalizan. Como lo señalas, utilizar una bandera confederada, ¿verdad? Un traspaso de poderes de Costa Rica. Y eso es mismo, porque vamos, por lo general y todo eso está relacionado. También creo que hay otra imagen o sea, no era un video, del señor llorando al estar presenciando el propio traspaso de poderes que no se queda. Bueno, o sea, hasta qué nivel puede llegar un evento político, por así decirlo, al comportamiento de las personas. Y también eso mismo, con la bandera de Estados Unidos, con pura propaganda de que uno dice, madre, es Costa Rica, ¿verdad? Sí, hay un aspecto del fascismo. De hecho, Theodor Adorno y Theodor Adorno y Max Horkheimer lo tratan en su libro Dialéctica de la Ilustración, que es que el fascismo construye figuras mesiánicas, es decir, hay una figura salvadora. En este caso, vean cómo se alimenta una narrativa de que hay ciertas figuras que salvan, en este caso, a Occidente mismo. Trump es un salvador, Javier Milei es un salvador, Nayib Bukele es un salvador, Rodrigo Chávez es un salvador dentro del imaginario político de esta población. Eso es propio del fascismo, es la narrativa fascista, lo necesita para construirlo. Ahora, luego uno ve cosas como esa gorra, ¿verdad? Que es un muchacho que dice que hagamos América grande de nuevo, y uno dice, bueno, este muchacho es un habitante de Costa Rica. ¿A qué se refiere cuando habla de América? Asumo que se refiere al continente, pero todos sabemos que no se refiere al continente, se refiere a la potencia continental de los Estados Unidos. ¿Y cómo se hicieron los Estados Unidos grandes? Si no fue a través precisamente del colonialismo de nuestro territorio, en América Latina. Entonces aquí hay un choque precisamente de identidad, de una identidad que se ha roto. Es decir, tenemos en Costa Rica, en el caso de Costa Rica, una crisis de la identidad nacional que nos hace, en ese contexto de crisis de identidad y un contexto de crisis política y económica, pensar de dónde puede venir nuestro Salvador. Nuestro Salvador es la potencia amiga. Entonces, ciframos nuestras esperanzas en la potencia amiga y en su representante en nuestra tierra, aquel que se alinea con la potencia amiga, en este caso el gobernante, ¿verdad? Por eso no es sorprendente, aunque sea chocante, no dice uno, pucha, es imposible. No, es que es posible. ¿Por qué? Porque el contexto en que estamos viviendo permite esas cosas. Es decir, permite, como decís, que una persona esté llorando un traspaso de poderes al ver cómo se continúa un gobierno en el cual ha cifrado su esperanza de salvación. O sea, esto ya se vuelve una cuestión prácticamente religiosa, que es otro componente del fascismo, lo religioso. Pero sí, como decís, entonces, volviendo a tu pregunta, que me acabo de olvidar de ella. Digamos que si no es lo mismo. Sí, la recuerdo. Normalización. Exacto, esa normalización, no solo es preocupante la normalización, sino como cada vez se va corriendo más el margen de tolerancia. Y eso también provoca una ruptura mayor en nuestra sociedad. Es decir, hay un sector de población que lo tolera, pero vemos otro sector de población que nos parece chocante. Y es cada vez más difícil conciliar a la sociedad, porque cada vez tenemos posiciones más radicales. Profe, y también digamos, y es que hasta ahora de que uno es como más consciente en todo esto, porque vamos, yo eso no lo había visto aquí en Costa Rica, como esa figura así, como la que ahorita mismo está teniendo, digamos, Rodrigo, de que esa misma figura que usted dice mesiánica, porque digamos, ahorita mismo, Costa Rica, la presidenta es literal, es como que está dejando todo para que él vuelva a ser presidente, ¿verdad? Y es como, y esto es, bueno, hasta donde yo recuerdo, no se me podrá corregir, siento yo que no estaba tipo visto así, digamos que parece una figura que moviera así, digamos, a las personas. Sí, vamos a ver, durante la primera mitad del siglo XX, en Costa Rica, inicios de 1910, había una práctica común que era el acuerdo político, es decir,
las élites se ponían de acuerdo para definir quién gobierna y había una alternancia. De hecho, cuando Rafael Iglesias Castro quiere reelegirse en 1897, tiene que llegar a un acuerdo con los sectores de oposición para definir que él va a reelegirse y que después de él va a seguir Leto González Víquez. Es decir, ya no había llegado ni la siguiente elección y ya habían definido quién iba a gobernar. Esa dinámica se rompe, esa cultura política, porque es una cultura política, se rompe después de la guerra civil en Costa Rica. E incluso en el contexto de la guerra civil, que todos sabemos que dentro del imaginario nacional, ¿verdad?, la figura clave de la guerra civil en Costa Rica es José Figueres. Cuando termina la guerra civil, hay muchos sectores de población que apoyan a José Figueres, pero él tiene que construir su imagen como caudillo. Y hay estudios de David Díaz que señalan cómo José Figueres y el Partido de Liberación Nacional construyeron la imagen del caudillo. Pero vean que son dos procesos diferentes, porque el caudillo, aunque quiera perpetuarse en el poder, la cultura política ve negativamente esa práctica. Entonces tenemos dos prácticas que se desarrollan en momentos históricos diferenciados en el siglo XX que se conjuntan hoy en pleno siglo XXI. La construcción de un caudillo, o esta figura mesiánica, y el acuerdo para la reproducción de la perpetuación del poder. Entonces, las dos prácticas son nefastas, es decir, estamos retomando lo peor del pasado. Si hay algo que deberíamos haber dejado, eran esas prácticas, pero hoy se vuelven deseables y la población las aprueba, eso es más preocupante. Las aprueba en función de un desconocimiento de la historia. También me parece que, bueno, anteriormente veíamos el ejemplo, por ejemplo, Argentina, ¿verdad? Que comentabas cómo teníamos como este disgusto y creíamos que era de esos métodos tradicionales y más, pero no reflexionamos que era como el sistema y todo esto que nos comentaba. Y siento que no está tal vez tan alejado, porque vemos que mucha de la gente que apoya justamente a Rodrigo viene con esta idea, como explicabas, del Salvador, y que vienen en contra de lo tradicional. Entonces creen que ellos le van a cambiar eso y que también se fomenta también mucha desinformación, digamos, por más que se hace mucho, o bueno, tal vez yo tengo, ¿verdad? Porque uno ve lo que el algoritmo le da. Por ejemplo, yo en mis redes veo mucha gente que hizo un esfuerzo gigante por informar a la población. Sin embargo, también hay muchas otras fuentes que más bien buscaban promoverlo. Entonces igual se ve como este uso de las redes sociales, y también se ve como ese disgusto que se venía por la sociedad a creer que el problema eran esos métodos tradicionales, es lo que lo encamina a que luego se promuevan como este tipo de movimientos, digamos. Claro. Esto que señalabas es muy importante, Melissa, porque conjuga variables del proceso. El proceso es tan complejo que lo que hace es integrar variables que construyen la realidad. Hay un malestar en la población. Vean que es una población que está sumamente molesta con la corrupción. O sea, no necesariamente con la economía, no está molesta necesariamente con aspectos de cómo inciden directamente en su vida, sino que considera que la corrupción es lo que hace que el país vaya mal. ¿Por qué va mal el país? Ahí está la gran pregunta, es decir, ¿qué tiene de mal el país? La corrupción. Entonces la corrupción se vuelve un mal que es de carácter moral. Hay gente mala, hay gente corrupta, como si la corrupción no fuera una práctica cultural de nuestra sociedad. Pero eso en algunas clases creo que lo he dicho, ¿verdad? Cuando alguien se cola en la fila del bus, eso es corrupción, a una menor escala. Cuando alguien trata de no sé, ver cómo se gana un vuelto, eso es corrupción. Ahora, lo que pasa es que la gente está harta de la corrupción en la función pública. Entonces quiere que a la función pública lleguen personas impolutas, sin mancha, santos. Cuando llega un santo, que evidentemente no es un santo porque es un ser humano, como esta figura que está prácticamente divinizada, ¿verdad? Es decir, este señor, me lo decía una amiga un día, este señor puede matar a alguien en plena avenida central, que sus partidarios van a decir que él no lo hizo, y que si lo hizo con razones de peso para hacerlo. Vean cómo hay toda una justificación de la figura. Es decir, ya hemos pasado, eso es una fase también del fascismo, por el populismo. Es decir, se ha construido un imaginario popular a través de discursos que llegan a la población, que hacen sentir a la población que este es un héroe nacido del pueblo.
Incluso hay toda una narrativa del señor ¿verdad? Que él estudió en el extranjero y todo, pero su papá era un trabajador común y corriente. O sea, él viene del pueblo. ¿Qué pasa aquí? Que el problema son dos grandes problemas. Uno es la memoria histórica. Vean que la gente carece de memoria histórica. La memoria es sumamente problemática, porque no se acuerda de lo bueno, no se acuerda de lo malo. Y por otra parte, el problema es el desconocimiento de la historia. A mí me parece curioso la gente, porque yo lo veo en las redes sociales, la gente habla de que es el mejor presidente de los últimos 40 años. No, de los últimos 70 años. No, de toda la historia. Y me dice, ¿por qué dirán de los últimos 70 años? ¿Saben quién fue presidente hace 70 años? José Figueres. O sea, que están diciendo que había un presidente mejor que él hace 70 años, que era José Figueres. Pero odian a José Figueres. O sea, es una contradicción pura. Entonces la gente parte de pura pulsión emocional, que es lo que buscan estos discursos, como ustedes lo pueden ver en las redes sociales. Es un discurso que siempre apela a la emoción. Y a la emoción de generar disgusto o repulsión o discursos de odio incluso contra algunos sectores desde una dimensión moral. Esta gente es mala, quiere lo peor para el país. Lo vemos con el Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, todo el Frente Amplio quiere destruir a Costa Rica y degenerar a nuestros hijos. Doña Pilar Cisneros es la dama de hierro que está luchando por la patria. Liberación Nacional es un partido corrupto, lleno de ratas que hay que erradicar. Don Rodrigo y toda su comitiva son patriotas. Aparece un candidato a diputado defensor de narcotraficantes, o aparece un candidato a diputado que tiene causas abiertas por corrupción. De eso no se habla. Entonces, vean cómo es una cuestión emocional, esto no es un proceso racional, lo cual lo complica mucho más. Por más esfuerzos, como decir, de informar a la población, también hay un componente que es el factor populista del fascismo. Y ese factor populista, vamos a ver, Theodor Adorno y Horkheimer lo tratan como un episodio dentro de la Odisea del libro de Homero, ¿verdad? La historia de Homero, donde Odiseo se encadena al barco en el que van y le pide a sus hombres que se tapen los oídos, porque van a pasar por una parte donde hay sirenas y el canto de las sirenas hace que los hombres deseen seguirlas. Entonces Odiseo, que quiere escuchar el canto de las sirenas, les dice a sus hombres que lo aten al mástil, que no hagan caso a nada de lo que él diga, porque por más que pida lo liberen, y que ellos se tapen los oídos. Entonces lo que encontramos aquí es, Odiseo lo que está pidiendo es una fe ciega en él, donde él es el único que tiene el privilegio de saber qué está pasando. Ese es el fascismo, así lo señalan Adorno y Horkheimer, es decir, tenemos una población que está adormecida, confundida y airada, que no entiende qué está pasando, pero confía ciegamente en que aquellas personas a las que les ha puesto su confianza las lleven a la salvación. Es un discurso religioso. Y entonces, cuando hablamos de la religión, estamos hablando de lo que conecta claramente la identidad y el espíritu. Por eso la gente llora. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tristemente, para esta población, la única forma de caer en cuenta del error, que yo considero que es un error, es la experiencia. Es decir, tendrán que darse cuenta, desencantándose, de que todo lo que han creído es una farsa. Así como lo hicieron los alemanes en 1945, cuando cayó el fascismo, así como lo hicieron los italianos en 1945, cuando cayó el Duce, Mussolini. Tendremos que pasar por esa etapa histórica. Si las demás fuerzas sociales que no creen en los cantos de las sirenas ni en Odiseo no se posicionan ante el fascismo. Por eso Sim Howard, un historiador estadounidense, señalaba: no se puede ser neutral en un tren en movimiento. Uno o va con el tren o se tira del tren. No se puede ser neutral ante el fascismo. Uno es fascista o antifascista, no hay punto medio. Y eso es lo que estamos viviendo. Y es curioso ver cómo, digamos, toda esta población que usted ha mencionado, y es la primera que se va a ver afectada, digamos, porque yo, digamos, justo por la época de las elecciones, yo anduve en la frontera de Nicaragua y también anduve en la frontera de Panamá. Pero a mí me pareció muy curioso eso porque, digamos, entre más cercano a la frontera, yo solo miraba pura propaganda, digamos, de este nuevo, digamos, de oficialista. Y o sea, yo decía,
¿qué otra gente, un ejemplo? Es que juraba, o sea, yo solo miré varas de Laura y tipo, sí, no miré absolutamente nada de otro partido. Es como, hay gente que hasta vota ahí, es el que conozco. Sí, Entonces, vamos a ver, el fascismo clásico construyó un enemigo que era el extranjero, el judío, el polaco, bueno, también los homosexuales, los gitanos, los comunistas. Es decir, el fascismo se nutre de enemigos, ya sean imaginarios o reales. Hoy, en pleno siglo XXI, vean que el enemigo, al menos en el caso de Costa Rica, no necesariamente el extranjero, aunque hay una amplia población xenófoba en Costa Rica, sino que el enemigo es aquel que se ha olvidado de nosotros o que nos ha traicionado, los partidos tradicionales. Entonces, estas comunidades que están en una situación de vulnerabilidad y marginalización, las comunidades periféricas, a quien señalan es a los partidos políticos tradicionales que nunca se han acordado de ellos. Lo triste es que ponen su esperanza en otro que tampoco se va a acordar de ellos. Eso es lo malo de la falta de memoria histórica y de la falta de conocimiento del pasado. Y entonces, al final lo que encontramos es, vamos a ver, voy a hacer un paralelismo, es un poco grotesco, pero es como que yo tengo una novia y me da vuelta y me hago de otra novia y me da vuelta y me hago de otra novia y digo, no, esta sí me quiere, es que esta sí me hace un cafecito en las tardes. Seguramente me va a dar vuelta porque que haga cafecito en las tardes no cambia, no cambia el patrón. Es decir, solamente tiene un discurso o un comportamiento que difiere un poco de los anteriores. Pero en términos de su interés, sus intenciones, van en la misma línea. ¿A qué puede señalar uno el interés o la intención? El fascismo clásico pone a la nación sobre todo. Y eso es importantísimo. El fascismo, el nacionalsocialismo puso a los judíos como un problema contra los alemanes. La cuestión es, ¿a quién defiende este proyecto? ¿A los argentinos? ¿A los costarricenses? Vean que el proyecto no habla de la nación. El proyecto habla del sujeto, el individuo. Te están sacando la plata, te están robando la plata, te tienen que ver, tus impuestos se van para aquello. Los impuestos son necesarios, son los que sostienen el Estado. Y el Estado es necesario, es el que garantiza el funcionamiento de la sociedad. La cuestión es, ¿en qué momento caímos en la idea del hiperindividualismo? El neofascismo apela a la figura como tal que se empodere. Milei no nos invita a ser ovejas, nos invita a ser leones. Es decir, nosotros vamos a velar por nuestros intereses y nuestra vida. El chabón no te dice lo de los políticos tradicionales, dice muchacho, te explica de economía. Ok, ¿sabes de economía para poder cuestionar lo que te está explicando Milei? No sabes nada. Entonces el tipo no te explica de economía, te dice qué tienes que pensar sobre la economía. Entonces, hay una mezcolanza del discurso con los intereses. Para poner el caso, y no sé cuánto tiempo tenemos, pero para poner el caso, vean que la semana pasada Costa Rica tuvo un exabrupto con el gobierno de Panamá acerca de la compra de energía. Costa Rica iba a comprarle energía eléctrica a Panamá y el presidente panameño aseguró que no la iba a vender. Y entonces aparecieron muchos grupos pro gobierno, porque la razón por la que no la iba a vender es porque se tuvo un encontronazo con la presidenta de Costa Rica, no le gustaron unas declaraciones de ella. Y evidentemente, estos grupos pro gobierno salieron a defender a la presidenta y decir que ni ocupamos la energía de Panamá, para eso está el ICE. Y el ICE produce el lunes, ayer, empezó el debate sobre si abrir el mercado eléctrico. Y el discurso alineado con el proyecto del gobierno, que es abrir el mercado eléctrico, es que el ICE no es suficiente, hay que meterle competencia. Entonces ven cómo esta gente no está razonando sobre lo que dice, es la contradicción pura, porque es fanática. Es decir, lo que ocupan es defender el proyecto que consideran que los va a salvar. El fascismo, para cerrar, ya, llevo como una media hora cerrando. El fascismo, para cerrar, viene de una palabra italiana que es facere, es decir, hacer. Los principios fascistas son esos: el Estado dicta, los ciudadanos obedecen. Pero si ustedes lo ven, el principio neofascista es el líder dicta, los demás creemos. Es decir, vamos a seguir al líder en lo que dicte, porque eso es como una estafa piramidal. Es decir, este compa me promete que si yo invierto tanto, en 3 meses voy a ganar tanto, y yo le voy a creer. ¿Se puede creer en eso? Pues no, pero yo le creo.
¿Se puede creer entonces unos líderes que digan que reproduciendo el modelo que han aumentado las brechas de pobreza y desigualdad, vamos a salir adelante? Yo no sé. Adelante. No, nada más le iba a preguntar que, bueno, ante esta situación costarricense, ¿verdad?, que estamos viviendo, bastante preocupante, alarmante, Sí. ¿cuáles creen que pueden ser como actos de contingencia que podemos tomar como para evitar seguir ese patrón, ¿verdad? Veámoslo en distintos niveles. Individualmente, al menos yo tomo uno, y hay que descansar. Hay que descansar de esto que es muy desgastante. Es decir, uno ve las noticias, entra a ver los comentarios, se deprime porque ve que todo el mundo se fue de cabeza. Y hay que descansar en términos de tomar a veces distancia de la información, que como veíamos al principio es una información que es imposible de procesar. También hay que dimensionar el papel de las redes sociales, es decir, las redes sociales solo hacen eco, pero vean que el eco no es necesariamente la voz, es una ampliación de la voz. Hay que valorar cuánto de lo que se está diciendo en redes sociales corresponde realmente a cómo piensa la gente. Hay mucha gente que está callada, indiferente. Hay mucha gente que está en contra, pero no habla. Hay mucha gente que por salud mental se decidió salir de las redes. Eso en términos individuales. Ahora, contingentemente, en términos colectivos, también depende de a qué sector poblacional pertenezcamos. Al menos nosotros pertenecemos a un grupo sumamente privilegiado en términos de oportunidades, que es la población que tiene acceso a la educación superior. Yo creería que nuestro rol no es pelear con el prójimo, pero sí socráticamente, es decir, a través de la mayéutica, mostrarle al prójimo sus propias contradicciones. Anoche tuve una conversación con un tipo en redes sociales sobre la apertura del ICE y me dio mucha risa porque yo solo le decía que el tipo mandaba a todo el mundo, váyale al proyecto, lo que dice la muchacha del video, que había un video de una muchacha explicando las implicaciones que iba a tener, es mentira. Y yo, bueno, yo tengo estas dos preguntas, esta pregunta, ¿en qué parte del proyecto se responde a esto? No, yo no, váyale al proyecto. Y yo, cíteme los artículos, no nada más. Al final el tipo terminó borrando el comentario, porque era imposible sostener lo que estaba diciendo. Entonces, eso funciona no para convencer al otro de que está equivocado, sino para que quienes no saben que está equivocado lo noten. Y hay que hacerlo con respeto y tolerancia, es decir, a veces es bastante desesperante, pero hay que hacerlo con tolerancia. Y el otro punto es, de hecho ahora estaba pensando, el fascismo en el pasado y en el presente tiene una característica, y es que quiere definir cómo va a ser el futuro. El fascismo dicta cómo va a ser el futuro. Vean que el neofascismo nos está dictando que no hay futuro. Es decir, el futuro va a ser fascista o no va a haber futuro. Y yo creo que hay que imaginar el futuro. Hay que imaginar el futuro. No podemos imaginar el futuro a través de la IA. No podemos imaginar el futuro a través de los referentes culturales que nos ofrece el sistema. Es decir, es el consumo. Vivimos en una cultura del consumo. La vida no puede ser consumir, la vida tiene que ser otra cosa. Y yo creo que hay que imaginar el futuro a partir de lo que realmente desde el corazón nos nace que queremos para nuestra vida. Yo dudo que alguien quiera que sigan habiendo banderas pro esclavitud en los traspasos de poderes. Al final, yo se los he dicho en las clases de historia, ¿verdad? No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar quiénes somos en el mundo. Y eso de alguna forma tiene peso. Tiene peso porque es ponerle un límite al fascismo. Es decir, el fascismo avanzará y conquistará, pero a mí no me va a conquistar. Y avanzará y conquistará, pero los que están a mi alrededor tendrán una voz que constantemente está recordándoles qué es esto. Y creo que es a veces, más que avanzar, lo que hay que hacer es resistir, y en ese contexto estamos, en la resistencia. Sí, pues para ya ir tipo concluyendo esto, y o sea, no es extrañarse como con este crecimiento en los diferentes grupos, por ejemplo, como lo que usted mencionaba de la figura como del hombre, que ahora el hombre como que se siente explorado. No sé si se ha visto como los movimientos Red Pill y todo eso. Sí, claro. Por ejemplo, ver cómo eso ahorita mismo, eso ha crecido un montón, y, o sea, y por esto mismo, por discursos así que son, ¿cómo lo puedo decir?
alimentan esto, digamos. Entonces, sí, es curioso ver cómo si todo esto se relaciona, o sea, que no es de extrañar de que esto esté surgiendo casualmente ahorita por todo esto. Sí. De hecho, el movimiento Red Pill tiene 3 grandes características. Primera, hiperindividualista. Nunca le dice a los hombres cómo convivir con otros hombres. Sí, digamos, está como la figura esta del macho alfa. Exacto, el macho alfa que tiene que aguantar y en la segunda, ser estoico. Aguante. ¿A quién le sirve que estemos aguantando hasta, porque la tasa de suicidios más alta está entre hombres? Que aguantan hasta que ya no aguantan más. Y porque aguantan sin buscar redes de apoyo, porque son el individuo salvándose solo. Y tiene la tercera característica, que es precisamente la variante fascista. Es decir, los hombres de verdad construyen la nación. La sociedad ocupa machos, ocupa hombres que sepan qué hacer, que sepan resolver. Vean que eso lo que hace es tirar la responsabilidad directamente sobre un grupo de población que se siente solo pero responsable. Y eso genera frustración, una frustración altísima. Y claro, si yo estoy tratando de resolver el mundo, de arreglar los problemas del mundo, y de repente las mujeres me dicen que lo que yo hago no es suficiente, que tengo que aprender a bajar la tapa del servicio. ¡Exploto! ¡Exploto! Porque usted no sabe, yo estoy tratando de salvar el mundo y usted me pide que baje la tapa. O sea, usted no valora lo que yo hago. Ven cómo yo me pongo en una posición de víctima. Sí. Y aparece una figura que me dice, no, compadre, usted está bien. Son esas feministas las que están mal. Esos que no consideran el esfuerzo que usted hace. Siga así. Ven cómo todo se integra y construye una narrativa donde toda aquella fuerza que busque resistir hay que eliminarla, lo que Byung-Chul Han llama la expulsión de lo distinto. Todos tenemos que ser iguales. Y protestar no es ser igual. Pensar no es ser igual. Criticar no es ser igual. Imaginar el futuro, eso no es de gente igual. Uno lo que tiene que hacer es tratar de vivir como un influencer. También, digamos, profe, no sé, es curioso porque justo hace poco estaba viendo un video de que muchas de estas figuras que se mencionaban, digamos, venían por lo general, un ejemplo, el caso de Nayib Bukele, que digamos, al principio el MAE se definía como un MAE de izquierdas, y ver en lo que se termina transformando es como... Claro. También pasa por eso mismo, o sea, como señalabas, Fabián, yo puedo decir yo soy de izquierda, pero ¿qué es ser de izquierda? Es que la izquierda es una etiqueta. Si yo digo yo soy liguista y todo el mundo va a decir, primero lleva 10 años sufriendo y segundo se viste de rojo y negro, porque eso es ser liguista. Pero si yo digo yo soy amante del fútbol, del buen fútbol, vean cómo ya eso me deja una etiqueta muy amplia. Puedo apoyar al Barcelona como puedo apoyar al Real Madrid, que son antagónicos. Pues lo mismo pasa con izquierda, es decir, es gente que se posiciona críticamente, se supone, y contra el sistema, pero de repente porque el sistema los puede convencer. Entonces, hablar de izquierda y derecha es algo muy limitado y básico. Y segundo, también se instrumentaliza, ¿verdad? Es decir, Nayib Bukele habrá dicho que era de izquierda cuando convenía decir que era de izquierda, es decir, en pleno auge de los movimientos progresistas. Ahora que la cosa se ha orientado más hacia la derecha o al conservadurismo, el tipo es lo más anti-izquierda que hay. Incluso, para cerrar ya, como al menos con lo que puedo decir yo, me parece curioso que hay una frase de Nayib Bukele que habla sobre la población privada de libertad y dice que Dios los perdone porque yo no. Entonces uno dice, bueno, hay mucha gente que se denomina cristiana, ¿verdad?, que sigue a Nayib Bukele y la sigue bajo ese principio, que Dios perdona a esta gente, pero tienen que pagar por lo que hicieron y no pagar, es venganza. Hay que vengarnos de esta gente. Vean cómo ahí también la identidad se pierde. Es decir, ¿cuál es el primer principio cristiano si no es la caridad, la solidaridad, la empatía y el amor por el prójimo? Pero Nayib Bukele lo que hace es decir, se puede ser un cristiano, es decir, yo no los perdono, pero yo los perdono. Es como, ahí te los mando. Es decir, un cristiano que se desentienda del prójimo, con toda la tranquilidad del caso, lo cual le crea una contradicción. Es ideológicamente imposible. Sería como decir que se puede ser un comunista que alabe la propiedad privada. No se puede. Entonces,
estas propias contradicciones que la gente no logra identificar, incluso con aspectos propios de su identidad, son sumamente problemáticas porque lo que hacen es arraigar a la gente y justificar su posicionamiento, es decir, convertirlos en fanáticos. Bueno, profe, muchas gracias. Me parece que fue una conversación bastante interesante, la verdad. De nuestra parte, como para ir concluyendo, bueno, a mí me gustaría, ¿verdad?, hablar de cómo al hacer ese recorrido, tanto el contexto nacional, también unos que otros que se mencionaron por ahí y de la noticia, vemos cómo, aunque son pues noticias en distintos países, con casos externos, terminan estando hasta un poco ligadas, ¿verdad?, ese movimiento que se está dando ahorita. Me parece alarmante a nivel nacional, porque vemos cómo está el caso del Honduras Gate, de que hay un interés externo de promover esta ultraderecha, sus movimientos, de decirle a la gente, ¿verdad?, utilizar las redes sociales como medios para hacernos creer que todo este tipo de cosas están mal y que tenemos que seguirlos a ellos, y también ver el contexto nacional, ¿verdad?, de cómo pues se podrían facilitar, ¿verdad?, porque desde ya está esa semillita y también tenemos un gobierno que podría prestarse para. Entonces creo que esos espacios críticos, y no solo digamos perdón, me fui bueno, como esos espacios críticos, como que se fomente el realmente ponernos a pensar en qué me quieren decir, a quién beneficia esto. Incluso lo veíamos, por ejemplo, con el feminismo, ¿verdad?, y con toda esta postura que se le impone a los hombres. Pero no sé, que la lucha está contra el patriarcado, que no es una lucha de géneros, que no está en contra de ellos, que el patriarcado también les afecta. Pero nos venden estas ideas y creencias para que sigamos a las masas, ¿verdad?, a lo que ellos quieren hacer de nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio, y que se sigan hablando de este tipo de cosas para generar ese pensamiento crítico, que, como decía, que como jóvenes nosotros tenemos el privilegio de estar acá y estar en la universidad. En lo personal, a mí la universidad me ha abierto la mente de una manera impresionante, que aún así también hay, como decíamos, medios que, como dice usted, hay que buscarlos, pero individuales que también trabajan mucho. Entonces también promover el conectar con esos espacios. También me gustaría ver que usted dice esto, lo de resistir. Dice, hay que resistir, obviamente, pero qué complicado en una sociedad en la que pues cada uno vive con su propia burbuja, en su propia burbuja, en el individualismo, en el yo nada más. Claro. Como también los propios medios influyen en su censura, como en este caso de las fotos, y en el traspaso de poderes. También está una persona con la bandera de Palestina, y que dejaron a todas las personas con las banderas de Israel, de los confederados, pero la única persona con banderas de Palestina la hicieron expulsada, fue a la cárcel. Sí, o sea, es una propia censura que también el propio gobierno también impone. Entonces, pues todo eso como complicado lograr resistir. Ahí voy a interrumpirte 10 segundos, Alejandro. Resistir es muy difícil, como decís, y solo se puede resistir en comunidad. Por eso hay que conectar con el prójimo, unirse fuertemente, crear lazos de apoyo con las personas cercanas, porque nadie se salva solo, nadie. Entonces, también complicado, porque ¿qué hace, digamos? Sí, que uno tal vez autodenomina de izquierda, todo, y tal vez uno tiene hasta propios familiares, claro, que tal vez no son de izquierda o son totalmente una ideología totalmente opuesta. Entonces uno dice, qué complicado cuando a uno le dicen que la familia es, claro, quien usted va a poder defender siempre, y ver que es la primera en la que usted... También hay otras familias que se pueden formar, los amigos. Y que también ahorita que se fomenta tanto discurso de odio, vimos estas elecciones políticas, cómo se polarizó, digamos, la sociedad. Había muchísimo discurso de odio, y fomentando, ¿verdad?, también esa parte del individualismo, como que más bien lo incrementa. O sea, la gente se peleaba, cómo se ha empezado a exponer el que en redes se tiran de manera súper irrespetuosa, muy normalizado, que de parte del gobierno también se normaliza. Entonces más lo fomenta,
pues eso siento que también afecta, ¿verdad? A la hora de crear como esta unión. Porque a ellos les sirve Por tener a supuesto. Divide y vencerás. tener un enemigo en común es su objetivo principal. Para interrumpir los 30 segundos. A mí me parece muy curioso porque vean cómo se ataca a las universidades y todo lo que tenga que ver con las universidades. Yo ando en la calle normalmente y obviamente la gente no sabe qué soy yo, ni qué hago yo, ni qué pienso yo. Y yo vivo mi vida como pienso que debe vivirse, ¿verdad? Es decir, procuro apoyar al prójimo, si veo a alguien en la calle que necesita ayuda, lo apoyo. Y muchas veces pienso y digo, ¿cuánta de esta gente me matan en las redes sociales diciendo, es que sos comunista, debo ser? Y yo, ¿realmente saben que soy un comunista? No soy un comunista, pero siento afinidad con muchas de esas ideas. Soy el monstruo que realmente se señala en las redes sociales. Eso es el problema, ¿verdad? También de las redes. No, profe, yo para ya finalizar, me gustaría agradecerle el espacio, que esté todo el tiempo y más que todo, tipo, su sabiduría, por así decirlo, su experiencia y que se toma el tiempo de tratar de usted transformar el mundo por medio de nosotros, por así decirlo, porque sinceramente a nivel personal, humanidades a mí igual, digamos, más que todo por su clase, siento yo que me abrió mucho porque 10 varas que antes uno no se ponía a pensar o simplemente no le da tanta pelota, tal vez como que estaba una idea muy vaga ahí, pero no trataba como de profundizar en eso, entonces... Me alegra, vaya. A mí me gustaría agregar también que la importancia, digamos, de diferenciar que digamos, tal vez una mentalidad crítica o cuestionar no es lo mismo que odiar, digamos, que digamos, el que yo cuestione un sistema, una ideología no me hace automáticamente, digamos, el enemigo o el cuestionar, ¿verdad? Claro. Que pues es una idea que digamos, que apoya mucho el fascismo del enemigo en común, que pienso yo, digamos, que también con todo esto que apoya también del individualismo, a largo plazo nos va a terminar convirtiendo a nosotros como nuestros propios enemigos, ¿verdad? Y eso, digamos, también digamos, el tener el cuestionarnos incluso nosotros mismos, pienso yo que nos va a facilitar el poder progresar también. Ahí sí lo vean como la sociedad es como una gran familia y es normal que en las familias hayan desacuerdos, es decir, si no me gusta como escuchar a mi hermano masticando con la boca abierta, no lo odio por decirle, ¿por qué no cierra la boca? Eso no es odio, eso es la necesidad de encontrar a través del diálogo formas de convivir, pero bueno, parece que el fascismo no le gusta mucho. Sí. No sé si usted quería decir algunas palabras para ya terminar eso. Bueno, primero que todo agradecerles el espacio y la confianza, porque siento que también hay como un ejercicio de confianza, de decir, vamos a decirle al profe, tal vez nos ayude con esto. Y bueno, no lo considero ayuda porque me encanta hacerlo. Es decir, para eso estoy, para eso me formaron, para eso la universidad me formó. Y lo valoro mucho la confianza de poder acercarse y incluso llamarme ahí por WhatsApp. Valoro mucho eso porque me habla de que lo que yo intento transmitir precisamente en las aulas, que es esa idea de que soy un ser humano como ustedes, también se siente de vuelta, es decir, esa confianza de conectar con uno. Y también me genera mucha ilusión porque uno siempre piensa como profesor y dice, bueno, estos temas lo vemos en la clase de historia en humanidades y cuando salen de ahí ya se les olvidó y nunca más. Y ver estas dinámicas fuera de las clases a mí me alegra mucho porque también habla de una vinculación o interés por lo que está pasando en el mundo y por también pensar en qué se puede hacer respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces les agradezco la confianza y les agradezco la invitación y les insto a que no se desanimen porque este mundo es sumamente desanimador, pero siempre hay algo digno y valioso por lo que vivir, que es el amor al prójimo, lo humano, es lo más importante. Entonces sigan adelante por eso. Muchas gracias. Terminamos.